montar esta exposición nace de la necesidad de poder expresar aquellos elementos que paseando por mi ciudad me tocan, y tiene que ver precisamente con un espacio como este, que lleva aquí mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo más va a permanecer aquí. De manera que, encontrando elementos similares en otros espacios, en otras representaciones fotográficas y pictóricas, me he propuesto hacer esta exposición para poder hacer pensar a un espectador local cómo algunas personas vemos creativamente estos espacios ruinosos, digamos que son despojos sociales, arquitectónicos, que están a la inclemencia del tiempo y de los soles, como diría Jorge Luis Borges. Espacios, por ejemplo, como la estación de trenes o las ruinas de la fábrica Baez en Valdivia, en Filipe, esquina de Frick, la misma cárcel antigua. En fin, Valdivia está sembrado de despojos y poco se hace con ello. En términos de la visualidad de la fotografía, está mucho más basada en un trabajo de interpretación de la imagen. Estas fotografías no son una literalidad, o sea, no es un documental ni es un reportaje. Es básicamente una interpretación que yo hago tanto de las luces, de las formas y de los espacios, los cuales fotografiados a la manera como yo lo hago, es decir, encuadrar de determinada manera, escoger la determinada luz, los determinados climas, la determinada lluvia, las nubes. Eso determina una simple manipulación del fotógrafo. Por otro lado, viene el proceso digital en el computador, y eso va a cambiar nuevamente el aspecto visual original que tenía la fotografía. De esa manera quiero contribuir a que el espectador pasivo se entusiasme y también tratar de desmistificar esta antigua corriente de la fotografía que se origina que está en su origen, gracias a la cámara oscura del Renacimiento, en que circunscribían a la fotografía solamente al registro. Yo creo que con las nuevas tendencias tecnológicas, la imagen electrónica, la imagen digital, nos da la posibilidad de que podamos contar el mundo de una manera completamente distinta, o tal vez de una manera, no sé, más profunda. Porque siempre vamos a encontrar espectadores perezosos, que no quieren trabajar, y para utilizar la nomenclatura de Cortázar, yo diría que preferiría un espectador cómplice, que participe con el fotógrafo y al mismo tiempo se constituya en una especie de creador de sentido. Bueno, hay otra cosa que siempre me he preguntado si trabajo con cámaras digitales o con película. La verdad es que creo que trabajo con las dos, simplemente con los dos medios. Simplemente dadas las circunstancias, a veces prefiero trabajar con cámaras con película en formato medio y en formato grande, y lo que es un desafío bastante grande hoy día, dada la falta de materiales y laboratorios de procesamiento de películas. Antiguamente tenía a cargo un laboratorio en la Universidad Austral, pero con el tiempo a alguien se le ocurrió que había que desechar la fotografía análoga porque simplemente había muerto. Craso error, todos sabemos que eso no es cierto. La fotografía con película es simplemente una técnica o una manera de contar el mundo, y que es tan válida como todas las otras. Es un trabajo distinto, es un trabajo lento, es un trabajo que requiere mucho cuidado, y básicamente es la formación que traemos nosotros los fotógrafos
ya circulando en este mundo por muchos años, en la cual nos instruyeron con fotografía química. Hoy día lo digital está al alcance de todo el mundo y un teléfono a veces quiere competir con las cámaras más profesionales que existan. Entonces estamos en una especie de abundancia caótica de la información mediante los medios digitales, la popularización del medio digital, la polución de imágenes digitales a través de los medios sociales. Naturalmente que enfrentados a una propuesta con cámaras, con películas, aquellas personas no dirían qué hacer. Ahí no basta con apretar solamente un botón. Hay que entender la luz, hay que entender la química de la película, la química del papel, los procedimientos de cuarto oscuro, etc., ¿no? Cuando uno, Ancelada me enseñaba que había que previsualizar la imagen. Eso quería decir básicamente que uno enfrentado a la escena, yo puedo ver la foto terminada y colgada en una pared, en un papel determinado. Es un proceso que empezaba con la imaginación y terminaba con un cuadro en la pared. Eso es mucho trabajo para la gente de hoy y naturalmente ha sido desechado. Sí, porque esto de la instantaneidad de la imagen, si bien es cierto es útil en términos profesionales, que es como yo, es con el equipo que yo trabajo fundamentalmente para mi trabajo profesional, para las agencias y para vender fotografía, lo hago de esa manera. Pero idealmente, me acuerdo cuando egresé de la Escuela de Fotografía en Londres, era todo un trabajo ceremonioso, lento, pausado. Era, inclusive yo lo veía como un trabajo aristocrático, ¿no? Hoy te decía cuando empecé hablando de los New Topographics, que este movimiento, ¿no es cierto?, que se dio, no sé si fue un movimiento, pero se dio en los 70 una gran exposición en Estados Unidos que se hizo por un grupo de fotógrafos que empezaban a fotografiar los espacios que ellos también llamaron espacios alterados por el hombre, o sea, la naturaleza alterada por el hombre. Entonces, cuando habla de topographics o topográfico, básicamente se trata de, como la palabra fotografía, escritura con luz, acá se trata de una imagen de un lugar. Topos en griego quiere decir lugar, grafía ya sabemos. Entonces, son imágenes de un lugar y no se refiere a la ciencia de medir la Tierra. Entonces, me llamó la atención ese concepto y ese tipo de fotografía ha ejercido una gran influencia posteriormente hasta hoy día dentro de los fotógrafos contemporáneos. Y una de las características que yo distingo en ese tipo de imagen que hizo por estos fotógrafos es la frialdad con la cual se fotografían las cosas. Son básicamente, no son propuestas estéticas, son propuestas de registro, pero un registro que se hizo en esa época con cámaras de gran formato, es decir, está hablando de 8 por 10 pulgadas, 4 por 5 pulgadas de negativo. Y eso quiere decir que tiene una tremenda nitidez, hay gran información y es una especie de trabajar en el microscopio de la realidad, ¿ya? Entonces, eso me llamó la atención y un poco mi fotografía tiene que ver con eso también. Provocar, por ejemplo, tengo planificado una cantidad de fotos con ese sentido, frío, que llega a producir escalofríos de mirarla y tiene esa cosa. Entonces, por otro lado también me impactó otra investigación que hice, que fue con la fotografía hecha por un par de franceses, que en este momento no recuerdo el nombre, sobre la ciudad de Detroit, en la cual estas mansiones preciosas y teatros, qué sé yo, que están todavía vivos y que no han sido demolidos en los Estados Unidos, es una fotografía en el sentido espectacular de la ruina. Son trabajos que están permaneciendo y también ejercen influencia en la fotografía contemporánea. Ahora, pero la ruina norteamericana, la ruina de Detroit y esta ruina no son las mismas ruinas, los orígenes son distintos. Por ejemplo, ya tendríamos que pensar en la decadencia de la industria automotriz en los Estados Unidos, en Detroit especialmente. De acá, ¿cómo miramos la ruina de Valdivia? ¿Cómo miramos la ruina de nuestras ciudades? Ustedes tendrán la respuesta para esto.